Este vídeo ha sido elegido por mis mecenas en Patreon. Hoy día mucha gente tiene mascotas. En España el 43% de hogares tiene animales de compañía. Y hoy día el tener un perro o un gato se consideran eso, compañía. Pero eso no pasa con todos los animales. Hoy en Occidente la mayoría vemos a los animales como instrumentos y poco más. Salvo las mascotas con las que compartimos un espacio, a animales como las gallinas o las vacas las vemos como cosas para comer, para sacar leche, y para muchos es imposible ver esto como parte de esto. Pero ¿cómo empezó esta relación con los animales y cómo creamos esta división? De ver a unos animales como compañía y a otros como simplemente mercancías. Es la tercera vez que me disfrazo de animal en este canal. Supongo que ya no hay forma de evitar las alegaciones de furro. ¿Qué? No voy a beber leche. Es canibalismo o algo. Evidentemente, la domesticación de animales trajo muchos cambios. Los jabalíes se convirtieron en cerdos, los lobos en perros, los suros en vacas, los gatos en gatos, porque esta especie del demonio sigue igual de salvaje, pero en interiores. Hablando del rey de Roma. Carlacha, ven aquí. Saluda a la cámara, anda. Mucha gente piensa que la domesticación de animales empezó como algo práctico, que empezamos a domesticar lobos porque nos dimos cuenta de que nos ayudaban a cazar mamuts o lo que sea. Y que fue solo después, cuando ya no teníamos estas necesidades de cazar o de rastrear, cuando buscamos a estos animales no como ayuda o como una fuente de leche o de carne o fuerza de trabajo, sino como eso, compañía. Pero no es del todo así. Tendemos a pensar que la vida en el pasado era muy dura, tan dura que la vida tenía que ser práctica, pragmática. Esto viene de un topicazo que aún a día de hoy nos seguimos creyendo, que es que los sentimientos o lo emocional son un artículo de lujo, algo que solo sale a la luz cuando tienes la vida resuelta. Depresión, en mi época bajábamos a la mina y no había tiempo para esas tonterías. Pero lo cierto es que muchos grupos de cazadores-recolectores tienen un vínculo íntimo con los animales salvajes. Por ejemplo, entre los yukagir de Siberia, los cazadores sueñan con animales y se comunican con ellos en sueños para conocerles antes de cazarles. Y después de cazarles, el cuerpo del animal tiene muchísimos tabúes sobre cómo tratarlo, cómo comerlo. Estos tabúes no son utilitaristas para, no sé, no comerse una parte venenosa del animal. Muchas veces son simplemente muestras de respeto al animal que ya han matado. Otro ejemplo, los yupik de Alaska guardan los huesos y las vejigas de los caribúes y los mamíferos marinos que han cazado durante un año porque para ellos ahí es donde está la consciencia del animal que aún sigue viva. Y no sé, a mí no se me ocurre ninguna explicación útil y funcional de por qué guardarte la vejiga de un caribú durante un año, ¿sabes? Así que todo esto ha llevado a algunos arqueólogos a proponer que ¿y si no empezamos a domesticar animales para explotarlos o porque los viéramos como instrumentos? ¿Y si la domesticación empezó por esos vínculos emocionales con los animales que nos rodeaban? ¿Pero sabes que es imposible de domesticar? Exacto, tu internet con nuestro patrocinador de hoy, NordVPN. Este está hilado un poco más fino, lo admito. NordVPN te permite viajar más que un cazador-recolector nómada, pero sin moverte de casa. Con solo un clic puedes conectarte a servidores de más de 60 países, pudiendo acceder a los catálogos de series y pelis que a lo mejor no están disponibles en tu país. Yo llevo usando NordVPN ya casi 5 años y me he ahorrado no sé cuánto dinero en contratar inserte aquí servicio de streaming cuando puedo simplemente chequear los catálogos de otro lado. Así que no sintáis que os estoy dando la murga. NordVPN es muy útil de usar en cualquier dispositivo, tu móvil, tu ordenador o tu televisor. Además, NordVPN te permite proteger tu conexión. Tanto si estás utilizando un internet público como en tu propia casa, NordVPN añade una capa de encriptación para que nadie se meta a robar tus datos. Algo que es muy útil cuando necesitas meterte en zonas de internet donde somos más vulnerables, como por ejemplo las partes de internet en las que me suelo meter yo para poder encontrar los materiales que me permiten investigar estos vídeos. Y lo mismo se aplica si te conectas en redes públicas, en cafeterías o bibliotecas. NordVPN es la forma más sencilla y más barata de proteger tu conexión con un solo clic. Como veis, NordVPN tiene multitud de usos, así que traigo muy buenas noticias. Si quieres protegerte, los amigos de NordVPN ofrecen 2 años con un 69% de descuento si utilizas el código PutoMikelVPN. Son 2 años en los que por solo 3,99 € al mes vas a poder navegar seguro y abrirte a los catálogos de todo el mundo. Y si usas el código tienes además 30 días para probarlo sin compromiso. Y si no te gusta, te devuelven el dinero. Así que dale al enlace que voy a dejar en la descripción para empezar a probar cómo se siente esto de tener libertad absoluta en internet. Muchas gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo y a vosotros por darle el enlace y ayudarles a que me sigan ayudando. Y ahora, vuelta al vídeo. Todo esto de las relaciones emocionales entre humanos y animales es algo que ha estudiado la llamada zooarqueología social. La zooarqueología estudia los restos de animales en contextos arqueológicos y normalmente estos estudios han sido muy de estadística, de medir cuántos cerdos hay, cuántas cabras, cuántas vacas, si tenían enfermedades, a qué edad eran sacrificadas. Esto es súper útil para entender cosas como la dieta y cómo ha cambiado a lo largo
largo del tiempo. Pero la zooarqueología social lo que añade es entender los aspectos simbólicos y sociales de las relaciones entre humanos y animales. Y la cosa es que, si nos fijamos en el principio de la domesticación, esos momentos en los que el ser humano empezó a jugar a ser Dios, lo que nos encontramos no es una relación utilitarista de atraer al uro o al lobo para conseguir comida. Lo que encontramos son relaciones emocionales. Y es que los restos más antiguos que tenemos de la domesticación son tumbas. Por ejemplo, en Bonhoeffer-Castle, en Alemania, se encontró un enterramiento de hace 14.000 años con un cachorro de 7 meses que fue enterrado con 2 personas. Y examinando los dientes, los arqueólogos detectaron que el cachorro había pasado la enfermedad de Carré, también conocido como moquillo. Esta enfermedad dejó al cachorro muy débil y con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Pero por mucho que no fuera útil o que la vida del cazador-recolector fuera durísima, los humanos no sacrificaron al cachorro ni lo dejaron atrás, lo estuvieron cuidando. De hecho, el cachorro vivió 9 semanas más y sus dientes siguieron creciendo. Y cuando murió, porque la enfermedad al final ganó, lo enterraron con más gente. Y también encontramos enterramientos de animales que hoy no consideraríamos domésticos o mascotas. Por ejemplo, hace unos 15.000-17.000 años en el cementerio prehistórico de Uyun al-Hammam, en Jordania, se enterró a un adulto con un zorro. Estamos hablando de un periodo, el llamado prenatufiense, en el que, aunque el ser humano era sedentario, no había animales domesticados. Y sé lo que estaréis pensando, que bueno, puede que ese zorro fuese un trofeo de caza, o sea, que le enterrasen con un zorro no quiere decir que se encariñasen del animal. Pero no era un trofeo. De otros animales solo encontramos huesos sueltos porque los cazaban y se los comían, pero el esqueleto del zorro estaba completo, no fue descuartizado ni cocinado. Y la cosa es que este zorro fue tratado exactamente igual que el humano. Se le cubrió con ocre, un pigmento rojo, y se los enterró juntos. Y en la cultura prenatufiense era muy común reabrir las tumbas un tiempo después para mover los restos humanos que ya se habían descompuesto. Bien, pues en este caso pasó lo mismo. Cuando se abrió la tumba para sacar el cráneo humano y reenterrarlo en otro lado, se hizo lo mismo con el cráneo del zorro. Es decir, que el vínculo entre el animal y el humano se recordaba, y ambos se movieron a la vez como si tuvieran que permanecer juntos en el más allá. Obviamente, el zorro no se llegó a domesticar, pero es que las relaciones emocionales entre animales y humanos no son solo con animales domésticos que sentimos que dependen de nosotros. Y también te digo que el zorro no es el único animal salvaje con el que hemos tenido relaciones raras, porque ¿tú has oído hablar de los Ainu? Los Ainu o Utari viven en la isla japonesa de Hokkaido, y para ellos, los osos son dioses disfrazados con los que tienen una relación de dependencia mutua. Ahora, tú sabes que un oso es peligroso, grande, peludo, a veces te hacen ghosting por Grindr, pero los Ainu suelen recoger crías de osos y las cuidan como miembros de la familia. Tenían un ritual conocido como el Iyomante, en el que durante un par de años criaban a un osezno. Les daban boles de arroz, se referían a ellos con los sufijos dedicados a la familia, e incluso llegaban a dar el pecho al osezno. El osezno se tenía como una representación de los dioses. Pero a los 2 años, este oso al que habían cuidado tanto como si fuera un hijo, al que habían incluso amamantado, era sacrificado. Se comían la carne, se bebían la sangre, se hacían un muñeco con la piel del oso y su espíritu era enviado de vuelta con los dioses. Un poco Midsommar, la verdad. Es decir, estamos hablando de relaciones complejas. Probablemente el zorro de esa tumba prehistórica también fue sacrificado cuando murió el humano, y aún así se le veía como algo casi humano, o al menos que humano y animal no estaban tan separados, sino que estaban muy ligados. No existía la distinción que hacemos ahora entre salvaje y doméstico, porque todo era parte de lo mismo. Por ejemplo, un estudio reciente ha demostrado que muchas pinturas rupestres, ya sabes, esos bisontes y esos caballos decorando las paredes de cuevas en el Paleolítico que tanto nos gustan, servían en realidad como calendarios. Y es que los arqueólogos se dieron cuenta de que junto a los bisontes y demás criaturas había rayitas y marcas, y al contarlas han mostrado que el número de marcas indicaba cuántos ciclos de la luna tenía que pasar entre que empezaba a mejorar el tiempo y empezaba el periodo de celo de estos animales. Este calendario prehistórico no era solo para poder cazar mamuts, era también para entender los ciclos del territorio. No estoy diciendo que los cazadores recolectores fueran unos hippies abraza árboles, es solo que cuando vives rodeado de la naturaleza y dependes de ella y no sabes controlarla, lo más normal no es verla como un sitio del que extraer recursos para sobrevivir como hacemos ahora, sino un entorno vivo del que tú y tu grupo de humanos eran una parte, pero que tenía un equilibrio. No, eso tampoco. Mirad, voy a intentar explicarlo sin sonar como un hippie con otro caso. En el lago Baikal, en pleno Siberia, se encontraron los restos de 2 animales de hace unos 7.000-8.000 años. Uno era un perro, ya domesticado, que ayudaba a los humanos en las partidas de caza, en el transporte, etc.
Este perro nunca tuvo problemas de nutrición, lo cuidaron toda su vida y fue enterrado con 5 humanos. El otro animal era un lobo salvaje. A lo largo de su vida tuvo contacto mínimo con los humanos e incluso a veces era visto como un peligro. Pero a este lobo se le enterró pintado de ocre y con una cabeza humana al lado. ¿Enterraron a este lobo con una persona a la que mató? Pues a ver, no sabemos. Pero este lobo ni se lo comieron ni lo cazaron. Y aunque en ambos casos al lobo y al perro se les trató de formas diferentes, en ambos casos vemos que se les enterró y se les trató con respeto. Algo parecido ocurre en Çatalhöyük, una macroaldea neolítica de Anatolia. Ahí ya se había empezado a domesticar especies como las vacas, pero también había uros salvajes en los alrededores. Los cráneos de uros salvajes se utilizaban para decorar las paredes de las casas y crear espacios que se han interpretado como santuarios. Pero los huesos del ganado, los de las vacas ya domesticadas, simplemente se descartaban como basura. Es decir, que en ambos casos, tanto el perro y el lobo siberianos como las vacas y los uros de Çatalhöyük, vemos que hay dos animales que son esencialmente la misma especie, pero que ocupaban espacios distintos, precisamente porque ya había esa sensación de cercanía con los humanos. Es decir, no empezamos a domesticar animales porque los viésemos como una herramienta, sino que fue después, a partir de que empezamos a domesticarlos, que cambió nuestra relación con ellos. Este cambio no fue inmediato, pero fijaos en los ejemplos que hemos puesto y en las diferencias. En el lago Baikal, a la versión domesticada del animal, al perro, se le trataba con respeto, pero en Çatalhöyük, a la versión doméstica, a la vaca, simplemente se la descartaba. Esta diferencia de ver a unos como ayudantes y a otros como basura tiene mucho que ver con la relación que se establece con el animal. Estos primeros perros, por su forma de ser, por sus capacidades, ayudaban sobre todo en la caza o en el transporte. Y las vacas proporcionaban alimento, leche y carne. Una vez se desarrollase el arado, pues también funcionarían como animales de tiro. Claro, pasar de la caza a esta cercanía con los animales permite crear distintas interrelaciones entre especies. Pero esto no es algo automático de que los seres humanos dijeran: tú me eres útil, así que a ti te voy a cuidar, y tú solo me sirves para dar carne, así que a ti te voy a tratar como basura. No, esto es un proceso lento que no depende únicamente de los humanos. Podríamos ver esa misma domesticación desde la perspectiva de los animales y de cómo ellos han marcado también la trayectoria histórica. Por ejemplo, es cuando el perro demuestra que es capaz de controlar a otros animales, como rebaños, que de repente se convierte en un pastor. Luego el humano podrá jugar a ser Dios y motivar que el perro que tiene esas capacidades tenga más hijos y así crear nuevas especies. Pero como dicen en mi casa, de donde no hay, no se puede sacar. Ese zorro prehistórico que se enterró en Jordania nunca se iba a convertir en un pastor. Y en sociedades que viven del pastoreo, por mucho que las cabezas de ganado son sobre todo para comerlas, sigue habiendo relaciones con estos animales. Te mueves con el ganado, buscas los pastos con ellos, dependes de sus ritmos. Vamos, que estos animales no eran un objeto. Su forma de actuar condicionaba las actividades humanas. Es decir, la domesticación de animales no fue un momento de la historia en el que el ser humano de repente aprendió a ser el rey del mambo, sino una serie de relaciones complejas donde también tenemos que estudiar la influencia que tuvieron los animales como seres activos. Si el gato de los cojones no se hubiera acercado a los asentamientos humanos para cazar ratones que se estaban comiendo el grano, hoy yo no tendría arañazos de este ser del demonio. Pequeño terrorista? Pero claro, hoy vemos una diferencia muy grande entre animales que vemos como eso, animales, comida, mercancía, y animales que llamamos de compañía. En Occidente no comeríamos perro, no comeríamos gato, pero vemos una vaca y la vemos como una cosa. Por un lado, como ya hemos dicho, las capacidades de cada animal. El gato llegó a nuestras vidas para comerse ratones. Y eso que el gato salvaje empezó a hacer por decisión propia, resulta que era bastante útil. Pero la carne de gato resulta que no es muy buena, no da mucha carne y aparte puede ser tóxica. Así que estate tranquilo que no voy a hacer puchero contigo. Por otro lado, también tiene que ver con el modelo de producción. El pasar de ser cazadores a ser pastores que se mueven con los animales y de ahí a ser ganaderos. Y de ahí al capitalismo, que es cuando tengo dos vacas. Una está borracha y la otra también. El proceso no va a ser igual en todas las sociedades ganaderas, claro. Esto no es automático. En muchas sociedades de la antigüedad había dioses con forma de cabra, con forma de vaca, porque por mucho que se críen vacas para comerlas, seguía habiendo una relación emocional con algunos de estos animales. A estos animales seguías teniendo que cuidarles, que alimentarles, tiraban de tu arado, te ayudaban a trabajar. Si se ponían malos, te ponías malo tú. Si había vacas flacas, pues literalmente tú también. Estamos en una recesión
reflexión porque mira la época de vacas flacas. Esto no es porque humanizasen a animales como las vacas, sino más bien porque se entendía que la existencia de los animales está más allá de nuestra habilidad para describirles y entenderles, pero formaban parte de nuestra vida. Pero a medida que hemos puesto más distancia entre cuidar al animal y comerte al animal, esta deshumanización, o más bien este quitarle emociones y capacidades a los animales para verlos simplemente como cosas, se hacía más fácil. No es que antes no se criase los cerdos para en algún momento matarlos, sino que la matanza del cerdo era un evento. Ahora la matanza del cerdo ocurre en una macrogranja a saber tú dónde, y lo único que tengo que ver yo es un filete. Esto ha sido sobre todo a medida que han crecido las ciudades y sobre todo a partir de la revolución industrial. Lo típico que dicen de que los urbanitas no sabemos lo que es la matanza y demás. Pero que yo sí sé de la matanza, ¿vale? Que yo sé que a todo cerdo, cuando cumple una cierta edad, viene una señora inglesa que se llama Susan Martin, o algo así. Los animales que vemos en una ciudad son o pestes como las cucarachas, sobre todo si vives en Madrid, o mascotas. Obviamente los pájaros no cuentan porque los pájaros no son reales, idiota. Hay otros tantos elementos que han influido en estas relaciones, como por ejemplo las explicaciones religiosas. En la tradición judeocristiana se especifica que Dios crea al hombre para dominar a las bestias, darles nombres y controlarlas. En otras religiones hay animales que se consideran sagrados, como el famoso caso de las vacas en el hinduismo. También hay que tener en cuenta que la domesticación de animales no es cosa de un día, es un proceso continuo y que sigue ocurriendo a día de hoy. Las gallinas que tenemos hoy engordadas para macrogranjas no son las gallinas que tenían hace 500 años. Y jugamos a ser Dios cuando controlamos la reproducción de los animales hasta crear seres que casi no pueden ni respirar, pero es que mírales tú qué monos. De hecho, ya en la antigua Roma encontramos experimentos de eugenesia canina llevados muy lejos. El año pasado se encontró en la ciudad romana de Tralleis, en Turquía, el cráneo de un perro braquicéfalo, es decir, un perro con la cabeza redonda y el morro plano como un perro pequinés o un pug. Y el perro se encontró en la tumba de una persona de clase alta, y es que con las desigualdades sociales, el cuidado de mascotas también se convirtió en un símbolo de estatus. En la antigua China o en Roma vemos que los ricos tienen perros que no van a servir para cazar o para proteger nada. Son simplemente un símbolo de que puedes cuidar de seres vivos que no tienen ninguna utilidad más allá de la compañía. Pero volviendo a esa idea de que las emociones o los sentimientos son un lujo o algo secundario, resulta que la compañía en sí también es muy útil. Hay estudios médicos que han demostrado los beneficios de tener mascotas. Por ejemplo, reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el nivel de colesterol, los niveles de estrés. Eso cuando no eres este terrorista. Pero es que los seres humanos no actuamos por utilidad. No hacen falta estudios médicos para que nos encariñemos de un perro o de un animal, incluso cuando son un sacrificio económico. Muchas personas sin hogar adoptan perros o cuidan de otros animales callejeros. La idea de que los humanos somos pragmáticos, utilitaristas, puramente racionales por naturaleza, es ridícula. La domesticación de animales no empezó porque lo decidiéramos los humanos con un afán de dominación y de extracción de recursos, de tener 2 vacas. Empezó porque las relaciones entre humanos y animales se volvieron más complejas, porque en algunas zonas del mundo, cuando cambió el clima, hubo animales que empezaron a vivir más cerca de los humanos, y porque se desarrollaron vínculos emocionales como los de esas tumbas prehistóricas que encontramos. Algunos de estos vínculos no se mantuvieron, como el del zorro, que no se llegó a domesticar nunca, pero en otros casos, estas relaciones complejas empezaron a crear distinciones. Animales que se comen, animales que nos ayudan en la caza y que no se comen. Pero no es que antes fuéramos pragmáticos y viéramos a los animales simplemente como herramientas y ahora seamos unos blandos que se han encariñado de los animales. El encariñarse de los animales no es algo reciente. De hecho, ha sido al revés. Es ahora cuando vemos a los animales más como una mercancía y un producto a medida que hemos alejado la forma de producción de nuestro día a día. Yo todos los días no veo una vaca o una cabra, pero sí que veo un filete en el supermercado. Así que esos animales pasan a ser poco más que un almacén de carne. Lo reducimos a cosas, mientras que en el otro extremo, a los animales que tenemos en casa en nuestro día a día, a veces los humanizamos. Pensamos que actúan como humanos y que son como nosotros. Y luego llega un señor de Twitter y te dice que si ves a un perro enterrando a su cachorro muerto, no es porque tenga pena y qué bonito, sino porque se lo piensa comer luego. Hoy tendemos a ver nuestra relación con los animales como una dicotomía. Podemos o cosificarlos para que no nos dé yuyu cuando nos los tengamos que comer,
o podemos humanizarlos y por tanto no nos los vamos a comer, pero mírales qué monos. Pero la historia humana nos muestra que estas relaciones han sido muchísimo más complejas, que se ha visto a los animales como parte de un orden mayor, o como dioses, o como iguales. Y son esas relaciones las que permitieron que empezásemos a domesticarlos. Eso, o adoptar a un bebé osedno, amamantarlo, para 2 años después descuartizarlo y beberte su sangre. O sea, quiere decir, ¿quién no ha tenido una relación un poquito tóxica con algún miembro de su familia? Socialismo es cuando tengo 2 vacas, una ha matado a todos los caseros y otra ha expropiado Mercadona. Woke es cuando tengo 2 vacas, una es drag queen y la otra es racializada. Feudalismo es cuando tengo 2 vacas, una es del mester de juglaría y la otra es del mester de clerecía. Franquismo es cuando tengo 3 vacas, una es grande, la otra es libre y la otra ha empezado un programa espacial. Youtuber es cuando tengo 2 vacas, una vive en Andorra y la otra tiene 50 pisos. Comunismo es cuando tienes 3 vacas y todas están bailando Pedro. Persona enrolladísima es cuando tienes 2 vacas y las 2 le dan al enlace en NordVPN en la caja de descripción, porque aunque no vayas a usarlo, me ayuda un montón. Pero esas 2 vacas son además súper enrolladas cuando comparten, le dan like, comentan, se suscriben, utilizan el código de descuento, todas esas cositas. Perdón que quede así, pero es que justo me estaba desmaquillando y me he acordado.